Eh, Bienvenidos a todos a esta jornada Proyecta tu vocación profesional. Esta jornada está para todos los estudiantes con la finalidad de que ustedes puedan saber como estudiantes la importancia de saber tu vocación, no solamente como profesión, sino también como profesión, ya que es muy importante tener esto muy en cuenta al momento pues de elegir una carrera, el momento de saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Y invitamos a los docentes del programa de bilingüismo para que nos compartieran también su experiencia, lo cual es de vital importancia. Profe Jorge, ¿iba a mencionar algo? Sí, Lila, hay unos chicos que dicen que no encuentran el formulario en el link que mandaste, entonces si les explicas cómo lo encuentran para que se inscriban. Sí, solamente es darle clic y colocar el número de cédula. No les va a mandar a un formulario. Si ven, estoy compartiendo pantalla y les debe aparecer así. Nada más colocan su cédula y sería todo. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Listo. Vale, entonces antes de compartir con los profesores y que nos mencionen su experiencia y demás, voy a compartirles acá la pantalla. Listo, aquí se ve. ¿Se logra visualizar? ¿Se logra visualizar completo? Sí, sí se ve, Sí, Lila. ok, listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar sabiendo, ¿verdad? Teniendo conocimiento acerca de qué es esto de la profesión, de la vocación. Y hablamos de profesión a esa actividad habitual que hacemos, que estamos preparados para hacerla y que al ejercerla, pues nosotros tenemos y recibimos una remuneración de hecho. Y luego está la definición de vocación, que es esa inclinación, interés que tiene una persona para dedicarse a determinada forma de vida, a determinado trabajo. Muchas veces hay un match, por así decirlo, entre la profesión y la vocación. Es decir, que la profesión que elegimos termina siendo nuestra vocación. Y esto es muy importante. Siempre cuando somos niños, vamos a elegir la carrera y mencionan como tienes que elegir algo que realmente te guste. Precisamente porque al gustarnos algo, se puede en algún momento terminar siendo un proceso hacia la vocación. Más allá de este proceso de la vocación y la profesión, hay ciertas características en las cuales nosotros podemos saber, ¿verdad? ¿Qué determina eso? ¿Cómo nosotros podemos saber esa vocación hacia dónde ella nos lleva? Y es ahí cuando nosotros tenemos que hacer un proceso de autoconocimiento, porque es muy importante el autoconocimiento. Muchas veces cuando elegimos una carrera no sabemos en ciencia cierta cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses, que nos gusta aprender. Venimos a veces de la escuela, ¿verdad? De primaria, bachillerato, y nos encontramos con ciencias básicas que son muy importantes, pero entonces no nos descubrimos completamente acerca de todos esos procesos que son muy importantes. Y es aquí donde les muestro un poco sobre qué cualidades sociales tengo, cuáles son nuestras cualidades intelectuales, qué hobbies tengo, qué temas me gusta aprender. Si es bien que nosotros al elegir una carrera, obviamente querramos saber toda esta carrera y querramos aprender acerca de estos temas, pero eso no significa que eso es lo único que nosotros podemos aprender. Por el contrario, el aprender muchas más cosas nos va a llevar a ser muchos más abiertos hacia muchas más experiencias. Entonces, hay algo muy importante cuando elegimos la carrera y es que al nosotros hacer este proceso de autoconocimiento, tener un buen proyecto de vida, saber que la carrera que estamos eligiendo va de acuerdo a nuestras cualidades intelectuales. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene unas cualidades sociales que es muy abierta, es muy sociable, le gusta compartir, normalmente sabemos que puede estar abierta a las posibilidades de estudiar carreras que van relacionadas a las humanidades, a la educación, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, quiero estudiar una carrera relacionada a la docencia, en este caso,
debo interactuar. ¿Qué pasaría si un docente de pronto es muy reacio, no le gusta conversar, no le gusta hablar? Sus métodos de enseñanza, aprendizaje o de empatía con el estudiante no es el mejor. Pues obviamente vas a tener usualmente choques con los estudiantes porque no se van a sentir empatizados con el docente. No porque el docente tenga que ser el amigo del estudiante, pero sí tiene que haber una relación, ¿verdad? Amena con un estudiante. Y esas son las cualidades sociales que normalmente debemos elegir. Que me gusta aprender. Entonces, ahí también entra, me gusta mucho la educación, me gusta trabajar con niños, me gusta la experiencia, me gustan las lenguas, me gusta conocer otras culturas. Eso hace parte de saber elegir una carrera también. Pero nos lleva a decir, no voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar licenciatura en educación bilingüe, por ejemplo. Nos lleva a descartar qué cosas podemos estudiar y qué cosas no podemos estudiar. Los hobbies, por ejemplo, los hobbies es una de las cosas que usualmente las personas dicen, no, eso es hobby. Y luego vemos personas que estudiaron una carrera y que al final no terminan ejerciendo esa carrera, sino que se quedan con su hobby. Muchas personas terminaron haciendo el hobby de la pandemia, por ejemplo, haciéndolo una empresa. Y eso es lo que nos hace diferentes del resto. No por elegir una carrera, toda la vida nos tenemos que dedicar a la carrera. Muchas personas sí, muchas personas no. Pero la idea es que siempre hagamos cosas que realmente vayan de acorde a esa vocación o a eso que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, sí es muy valioso saber cuáles son nuestros hobbies. Chicos, los hobbies hacen nuestra personalidad. A veces sabemos que, bueno, no tenemos recursos para un hobby costoso, pero sí cosas que de pronto nos gusten, tipo charlar, caminar, pintar, correr. Son hobbies que nos ayudan a descubrirnos, a estar mucho mejor en nuestra salud mental. Entonces es muy importante siempre entender y buscar los hobbies. Hay muchos chicos de edades jóvenes que pues no hacen actividad física o no hacen cosas que realmente nos gustan. Y nuestros padres usualmente intentan, ¿no? Como decir, oye, mira, haz esto, haz lo otro, o a veces está la contraparte de eso es simplemente para molestar o no realmente la importancia que pueda llegar a tener esto. Bien, entonces, miren la importancia de las cualidades sociales. Siempre es visible, nos define el comportamiento, se tiene mucha claridad frente a lo que nosotros queremos, el reconocimiento de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras debilidades, esa convicción de que me quiero dedicar. Las cualidades intelectuales, por ejemplo, qué tipo de materias me gustan. Muchas veces pues elegimos, no, si a mí me gusta el español, me gusta sociales, me gusta historia, pues entonces está muy relacionado a la educación, al derecho, humanidades, ¿cierto? No de pronto no está muy relacionado tipo con ingenierías. Y hay personas, por ejemplo, que a veces como que no, a mí me fue muy bien. Yo tenía una conocida en un momento estudiando la carrera, ella había estudiado una carrera, un semestre de ingeniería industrial, y yo le digo, bueno, ¿y por qué te pasaste? Y yo no, me iba muy bien, pero sentía que eso no era conmigo, ¿sí? Porque a veces también que nos vaya bien en una materia no significa que ahí va a estar nuestra vocación. Y ahora es una profesional en psicología, entonces es lo que nos lleva a nosotros saber que no solamente las materias están relacionadas con nuestra vocación, pero siempre vamos a tener ciertas preferencias, ciertas competencias que nos va pues, a gustar y ahí nos vamos a inclinar. Los temas que nos gusta aprender, ¿verdad? Esto también es muy importante, todo el tipo de conocimiento, la forma en cómo se adquiere, también es muy valioso para saber qué competencias, qué habilidades tengo. Los hobbies, a los que le decía, esos pasatiempos, también es esencial para todo el proceso de elección de carrera. Muchas personas escogen artes, por ejemplo, o deportes en base en esos hobbies que de pronto en algún momento han tenido. Y no sé si está proyectándose perfectamente, pero lo voy a colocar así. Esta es una línea recta, curioso porque dice proceso de elección de una carrera y nos dice qué disfruto hacer, qué me gusta aprender, qué hago bien y a qué me quiero dedicar.
Pero muchas veces ese proceso de elección de carrera no es lineal, a veces es un sub y baja, ¿verdad? De tipo montañas, porque muchas veces como no sabemos, no tenemos ese autoconocimiento correcto, es muy difícil poder saber qué carrera quiere estudiar. Y seguramente muchos de los profes que están acá conectados nos van ahorita a comentar cómo fue ese proceso de elección de carrera, porque no, a veces no termina siendo tan fácil. Y no solamente de los que nos gusta, a veces también tiene que ver la parte económica, tiene que ver muy importante la parte familiar. Pero en este caso, sí, estas competencias, esta parte laboral, esta parte académica, esta parte práctica, nos ayuda a definirnos realmente cuál es la carrera que nosotros queremos elegir para nuestra vida. Y esto, pues obviamente, es lo que nos lleva a saber y decir, esta es mi vocación y para eso es a lo que yo pues quiero ir. Listo. Entonces, más allá de a qué nos queremos dedicar, por ejemplo, hay personas que deciden, no, pues a mí no me gustan las oficinas, a mí me gusta trabajar al aire libre, a mí me gusta estar en contacto con la gente. Entonces, pero entonces estudian carreras que no son que no están relacionadas a algo que va de la mano. Permiten un momentico que están por acá personas que quieren entrar a la reunión. Ok, Yo no te paso, no te preocupes. ok. Entonces, por eso es muy crucial entender y saber que a veces de lo que nosotros estudiamos, que es la parte académica, ¿verdad? La parte externa, ya cuando salimos al mundo laboral, va a ser totalmente diferente. Y siempre lo menciono cuando hago estas actividades, estos talleres a los estudiantes. Les digo, yo quiero ser psicóloga, en este caso yo estudié psicología, pero a mí no me gustan las matemáticas. Y aún así me tocó dar matemáticas y pasar matemáticas porque esa era mi meta, ¿verdad? Cuando salimos al mundo laboral también nos pasa tal cual. Nosotros tenemos ciertas herramientas, pero esas herramientas no son completas. Aquí en el mundo laboral también tenemos competencias y habilidades que nos toca adquirir para poder ser unos muy buenos profesionales. Y seguramente en la parte de educación es tal cual. Una cosa son las prácticas y otra cosa son las partes profesionales, ¿verdad? Cuando ya nos toca ir al mundo a trabajar con los estudiantes, por los estudiantes y darnos cuenta ese otro mundo que hay en cada cabeza de cada estudiante. Y seguramente eso lo viven pues los docentes. Entonces, tienes que poner el celular o la cámara de este lado. Aquí. Okay. Deberías de subrayar solamente las palabras que se te vayan a olvidar. Dayana. Ok, listo. Entonces, bueno, ya para empezar a estar un poco más relacionado con el área de licenciatura en educación bilingüe, voy a compartir un poquito acá la pantalla nuevamente. Listo. Pues les doy la bienvenida a los docentes que están acá. Doctora Margarita Sandoval, Félix Hoyos y Roberta Sousa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que de parte de Bienestar Institucional, creo que es primera vez que tenemos a 3 docentes que nos van a compartir su proceso de elección de carrera. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por ello. Entonces, hablemos un poco del el perfil profesional del licenciado en educación bilingüe. Y es que está en capacidad de tener una alta competencia, ser intercultural, valores morales, éticos muy importantes, autónomo, innovador, que oriente, ¿verdad?, a la enseñanza de la lengua materna y extranjera. Y que comprenda la realidad educativa colombiana. Esto también es supremamente importante porque a veces estamos pues dentro del área de la educación y nos damos cuenta que yo tengo una realidad, pero el otro también tiene una realidad totalmente diferente y eso es lo que nos hace empáticos como docentes. Y también está por acá el perfil ocupacional del licenciado en educación bilingüe, que no es lo mismo. Y es que este perfil ocupacional, de verdad que leyéndolo es bastante atractivo y entiendo en muchas veces porque hay muchos estudiantes que quieren y les gusta estudiar esta carrera. Y es que estás capacitado para ser docente, ¿verdad? Investigador, diseñador de modelos pedagógicos, asesor en la implementación de propuestas educativas,
que están orientadas tanto al desarrollo como fortalecimiento de la cultura bilingüe. Y si bien pues Barranquilla es una de las ciudades que está en pro, ¿verdad?, de ser una sociedad bilingüe, y también de la innovación de la educación, porque la educación no es la misma de cuando la profe o los profes estudiaron, ni cuando yo estudié. Hoy es totalmente diferente y seguramente en unos 10 años también va a ser mucho más diferente. Nos damos cuenta que el conocimiento entra de diferentes maneras, en las formas de aprendizaje es totalmente diferente. Y toda la parte de gestor de prácticas pedagógicas, la experiencia de investigación y todo lo que tiene que ver con la segunda lengua. Entonces, de verdad, me parece y me place a todos ustedes, los que están conectados a este taller, de verdad, de esta gran carrera, me parece excelente. Y pues obviamente quisiera iniciar hablando pues con los docentes, que me conversaran un poco sobre cómo reconocieron su vocación profesional. Tienen toda la opción para poder conversar, profes. No sé quién empieza primero. Bueno, buenas tardes. ¿Puedo comenzar yo? Yo, Claro. así, entendiendo cómo será la dinámica. Alumnos, buenas tardes. Un gusto a los profesores que están. Qué bueno poder verlos, ¿no?, a través de la pantalla aquí, pero bueno, es la nueva realidad para todos nosotros. Bueno, yo me descubrí profesora hace 10 años. Me descubrí, así, desde pequeña. Sempre me ha gustado essa de la relación. Yo nunca me veí dentro de la área de exatas, né, matemáticas, ingeniería, nada por el estilo, nunca fui buena en eso. Hasta hoy no soy negada a los números. Sin embargo, de la humanidad sí siempre me ha gustado, siempre me ha como, fui una apasionada. De niña quería ser profesora, cerca ya para entrar a la universidad me pensaba, ¿qué quiero hacer? Quería ser historiadora, me imaginaba ir por las tumbas del Egipto, en las pirámides, me imaginaba en todo, porque siempre me ha gustado historia. Yo soy de esas personas que me pongo a leer y me transporto para la historia. Yo me imaginaba cómo sería esta vida. Yo podría ver ahí dentro de la historia, cuando siempre me ha encantado la historia. Y bueno, con tiempo, en esta época, a mí nunca fue muy claro, creo que nunca tuve esa orientación de la vocación, nunca, ¿no? Hoy es muy, yo creo que es, no sé si estoy equivocada, me parece más reciente, de tener hoy la disponibilidad, los alumnos tienen de para dónde voy, qué debo hacer, ¿no? Eso es demasiado claro hoy. Antes no, hace rato, ¿no? Entonces, uno se va descubrindo de verdad en ese proceso de qué quiero yo hacer. Y con tiempo me encantaba la área de turismo. Y tanto que estudié turismo en mis 4 años, quería haber hecho una especialización en hotelería, me veía ahí, pero no se dio en ese momento. Yo terminé mi carrera en turismo, pero nunca trabajé en el área de turismo. Siempre estuve en área de administración, logística, que es algo que me encanta bastante. Y ya cuando fui a vivir en Colombia, empecé a trabajar con portugués, pero en casa, ¿no?, como profesor en casa, pero siempre me ha gustado trabajar con grupos. Y cuando empecé hace 10 años, así, fue ese amor de primera y hasta hoy algo que me encanta estar en un salón, de verdad, me encanta compartir con mis alumnos mi experiencia, además siendo profesores na área que voy a trabajar con licenciatura, que es un área desafiador siempre. Uno sabe con la realidad de los profesores en nuestros países y es un desafío, así, pese todos los problemas que encontremos. A mí me encanta, y se me paran los pelos de verdad, porque me encanta entrar en un salón, que mis alumnos participen, que ellos se propongan también. Yo creo que el alumno, quien está en esa carrera, tiene que pensar que creo que Lila hablaste muy bien al principio de autoconocimiento. Nosotros los profesores seremos siempre estudiantes. Tenemos que estar siempre un paso adelante,
pensando, repensando estratégias sempre. Há que ser criativo, não sei, às vezes nos toca bailar, montar um Lego, contar uma história, hasta que o aluno pueda entender esse tema. Então, se nós estamos aí, como dizem ustedes, rebuscando todo o tempo para ver como hacemos que este aluno entenda. Porque para mim, para ti pode ser sencillo, pero para ele não, porque cada um aprende de uma forma distinta e nós temos que ter isso muito em conta e sempre ter esse cuidado, essa empatia general. Não pode apenas mirar ao Félix, a la profe Margarita, a Lila, eu tenho que mirar a todos e saber que, será que minha aluna que está sentada aí atrás me está entendendo? Certo? Eu creio que assim, há tanta coisa que nós os professores vamos desenvolvendo. Y un día creo que somos como multiusos, tenemos 1000 profesiones dentro de uno todos los días, pero no quiero, no quiero aquí pasar hablando porque senão me voy hablando y a ver. Y eso es así, de verdad soy una apasionada por el área, me encanta de verdad estar no salón y vivir esos momentos todos, el desafío constante. Yo pienso que uno nunca se aburre cuando es profesor. Con buena taza de café, uno va sobreviviendo. Más fácil. Profesora Margarita, ¿cómo reconoció su vocación profesional? Muy buenas tardes para los profes invitados y para todos los estudiantes de la universidad y del programa de educación bilingüe. Un gusto presentarme. Desde este semestre académico, pues hago parte de la universidad. Mi nombre es Margarita Rosa Sandoval Consuegra y pues agradezco primeramente la invitación a este espacio que me parece bastante importante para los estudiantes. Y bueno, yo creo que yo nací con esa vocación porque mi mamá siempre decía que en los juegos de niña se veía lo que uno de pronto quería ser cuando grande. Y yo siempre jugaba eso, jugaba a ser la profesora, la que enseñaba a mis primos. Y creo que eso se fue fortaleciendo porque yo estudié toda mi vida, o sea, la primaria y la secundaria, en una escuela normal superior. Entonces creo que mi paso por la primaria y la secundaria pues fue como forjando allí esa vocación docente que se fue como fortaleciendo aún más cuando hice como mi proceso de prácticas pedagógicas, como en octavo grado por allá empecé a hacer prácticas pedagógicas, a visitar instituciones y pues me di cuenta pues que eso me gustaba y era pues a lo que yo me quería dedicar. Cuando egresé de la escuela, pues, ajá, bueno, saliendo de una escuela normal, pues, como les digo, ya tenía como definido lo que quería, pero yo quería ser, obviamente, profesora, pero no tenía como muy claro específicamente en qué campo. Y cuando yo estaba en la escuela, más o menos como a los 13 años, tuve una experiencia, me gané un viaje y me fui fuera del país. Y esa experiencia de viaje fue lo que me permitió como reconocer la importancia que tiene el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, cuando yo recuerdo que viajé, fue como una semana en la que me sentí como bastante incómoda porque yo no sabía hablar inglés, yo no sabía nada del idioma y el poder comunicarme, incluso cosas tan básicas como poder pedir agua o pedir permiso o solicitar cosas que pudiéramos nosotros considerar que son básicas, realmente ni eso podía hacer porque no conocía el inglés. Entonces, cuando regresé aquí a Colombia, pues yo le vine diciendo a mi mamá que yo sentía que eso que yo vi allá era muy importante y que yo quería aprenderlo. Entonces, cuando egresé del colegio, pues tenía claro que yo quería ser profesora de idiomas. Entonces fue cuando pues entré a la universidad y bueno, en la secundaria empecé a hacer un curso de inglés a raíz de esa experiencia que tuve, que fue como lo que me motivó, fue lo que me pellizcó y me hizo ver que el ser bilingüe era algo importante. Y de pronto en ese momento no era como algo que todo el mundo estudiara o que se viera, pues por lo menos en mi entorno social no era algo que tuviera la relevancia que tiene hoy día y la importancia que se le da hoy día al aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, cuando egresé del colegio, pues entré a la universidad y pues empecé a estudiar la licenciatura y pues desde allí pues conocí, me di cuenta pues de mi vocación docente. Profe Félix, adelante.
Bueno, mi historia es un poquito complicada, la verdad. Yo desde niño, mi papá siempre tuvo como una fuerte, no sé cómo decirlo, siempre me impulsó mucho a estudiar. Yo desde los 7 años he hecho cursos de muchas cosas, de inglés, de mantenimiento de computadores, de matemáticas, de casi estudio francés, casi. De cosas no quise, me puse como ahí. Otras cosas más que ahora, la verdad no me acuerdo, o sea, cuando ya yo salí como en el bachillerato era diversificado, así que había ciencias básicas, industrial, el tema de donde estaba mecanografía, que ahora mismo no recuerdo, eran como 5 áreas que se podían escoger y escogí la industrial, o sea, ni por ahí. Salí como bachiller electrónico y de pronto influenciado por todo, por cosas que ya incluso ya yo había trabajado, porque hubo un negocio familiar que estaba relacionado con computadores, etcétera. Estudié ingeniería de sistemas, comencé estudiando ingeniería de sistemas en la Simón Bolívar. Y en quinto semestre, a pesar de que me estaba yendo bien, dije, no, sí, o sea, chévere y todo, pero esto no es lo que quiero hacer durante toda mi vida. O sea, así de sencillo. Obviamente mi papá puso el grito en el cielo, bueno, más que todo mi mamá. Eran 5 semestres, que terminara, que no sé qué. Yo dije, no, 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 no. Además de que hubo un gran problema y es que yo salí relativamente temprano del bachillerato. Yo salí cumpliendo, recién cumplidos, porque yo cumplo en noviembre, recién cumplidos 17 años. Entonces estaba como un poquito, 16, mentira, 16 años. No, perdón, miento, lo siento, 15 años tenía yo en ese momento, porque yo comencé temprano, estaba como perdido en el tiempo. Entonces comencé la universidad prácticamente a los 15, 16 años, estaba como medio perdido, cogí ingeniería de sistemas, sí habían cosas chéveres, pero bueno, como les decía, no era lo que me gustaba, me retiré. Y ya para ese entonces ya se podía decir que yo sabía inglés y me puse a hacer, mientras pasaba ese año, que me retiré, un curso de inglés avanzado. Y justo ahí vi a bueno, yo creo que eso ha pasado durante muchas cosas en mi vida. Yo no he sido solo profesor, yo he trabajado en otras cosas también. Aquí entre nos, que no salga de aquí, yo he trabajado incluso como profesor de música, porque una de las cosas que yo estudié también fue música cuando estaba niño. Estuve en una academia, fútbol también, estuve en una academia de fútbol, yo no sé, estaba como medio loquito de niño. Entonces, entré a esa academia y el director, digamos que para ese entonces el factor diferencial era que los profesores hubiesen vivido en un país de habla inglesa. Pero ese director, justo ese director, no había vivido en un país de habla inglesa. Todo el mundo lo respetaba. Cuando tú no hablabas con los profesores, decía, oh, es que ese tipo sabe mucho, tiene muy mala pronunciación, pero que sabe muchísimo, o sea, una eminencia. Y las veces que me dio clases a mí, o sea, la forma de explicar, yo dije, yo quiero ser como ese tipo. Fue así como una epifanía. Y empecé a preguntar, no a él, no hablé con él, sino que, hey, ¿cómo hizo él? Hey, no sé qué. Entonces empecé como a indagar. De pronto los profesores me entenderán. El tipo comenzó con un examen que se llamaba el TKT, que es un examen internacional de pedagogía para poder dar clase. Entonces empecé a averiguar, me fui para Bogotá, hice prácticamente como ese recorrido, pero fue en ese momento que en el tema de licenciatura fue ese modelo cuando yo vi a esa persona dije, definitivamente esto es lo que me gusta lo que hace, quiero seguir sus pasos, entre comillas, me gustaría que los estudiantes, todas las personas, eso mismo que yo puedo estar sintiendo en estos momentos, transmitírselo a los demás porque es algo que en realidad me apasionó en el momento y todavía es la hora, muchos años después, fue la mejor decisión que puedo haber tomado. Entonces fue como la historia breve de todo el asunto. Y también se me adelantó, profe, Sí, yo porque la sé que eso está en los pregunta, puntos, yo sí, lo sé, pero tenía que era decirlo qué que él fue la modelo. vocación. Sí, El yo sé. modelo de una persona, ¿verdad? Que de pronto nos ayudó, pero está bien, está chévere. Y me alegro porque fue muy relacionado al ejemplo que di también, porque suele pasar, realmente suele pasar y no es tan fácil, es una montaña rusa de saber qué carrera voy a elegir. A veces no está tan claro. Entonces, profe Roberta, cuéntenos, ¿tuvo algún modelo, alguna persona para escoger esta carrera que le impulsó o le dio
básicamente de su historia ahora mismo, pues de cómo saltó, ¿no? ¿Verdad? De dar clases a estudiantes de individual a decir, bueno, voy a ser profesora de la americana. Bueno, esa experiencia toda hace 10 años fue cuando llegué a Colombia. Ahora estoy en la ciudad de Panamá y ya en diciembre ya retomo mi vida en Barranquilla. Y cuando fui a vivir en Barranquilla no conocía a nadie, conocí a algunas personas en el gimnasio, ay, y no puede dar clase, está claro. Bueno, ahí entonces fue cuando conocí los profesores que estaban en la Universidad del Norte, ¿no? Como con portugués. Y un día estamos necesitando un profesor. Digo, yo no tengo experiencia, ¿cierto? Con un salón, yo ahí con una persona, bueno. Y mi primera pregunta, ¿tengo que dar clase en español o en portugués? No, todo en portugués. Ok, listo, puedo hacerlo. Y, y ese primer encuentro, era un grupo pequeño, 8 personas. Y esos ojitos así que te miran como, es una expectativa muy grande de los alumnos y quiero aprender ese idioma que es tan bonito, que me apasiona por él, porque ustedes cantan por eso y por aquello, porque tengo que estudiar cualquier cosa. Y eso, así, yo creo que lo bueno de haber empezado con un grupo pequeño que me dio también la oportunidad de ir aprendiendo. Y cuando yo siempre digo que el profesor, ese caminar del profesor, quien escoge esa carrera, quien a veces tú no escoges, tú caes, yo caí en esa carrera y soy una apasionada de eso, que da la oportunidad de ser autónomo, de caminar, ¿cierto? Porque yo no sabía, yo así, ok, listo, aquí tengo mi temario para trabajar, tengo que cumplir, pero ¿cómo empiezo eso? Tengo que pensar, porque a mí siempre me ha gustado esa idea de aprender de una manera más comunicativa. Eso hace 10 años todavía no era muy claro la idea de una clase comunicativa. Yo creo que yo fui usando eso de mi propia inspiración, de cómo yo pensaba y cómo pienso que debe ser uno aprender con un idioma. Yo tengo que aprender hablando. Entonces, cuando yo tuve también la oportunidad de una excelente coordinadora en aquel momento, ella me ayudó en ese caminar. Yo decía, yo voy a empezar ese tema. Una luz que empieza. Abre tu clase com essa música. E daí eu fui caminhando. E eu fui buscando. E isso foi um aprender. E a mim, hasta hoje, é um aprender diário estar em um salão. Porque eu tenho que pensar em muitas coisas. Tenho que me preocupar com Margarita, com Félix, com Lila, com todos. Certo? Porque eu posso chegar e estar minha classe de uma forma estándar. Pero estar em uma classe, estar em um salão, não é isso. Não é um estándar. Hay una historia que está por detrás de esa clase. Entonces yo veo de esa manera y yo me descubrí profesora. Yo me descubrí así, ese es mi negocio, ese que yo quiero hacer. Y aún con toda tecnología, con todas las inteligencias artificiales, nosotros seguiremos inmortales. Así que aquí estaré por muchos años. Así es, este rol docente no es, no se cambia por una No. IA. Ok, profesora Margarita, cuéntenos, ¿hubo alguien que lo impulsó? Bueno, yo pienso que de pronto alguien más allá que me impulsó, que me inspiró y que generó en mí como esa confianza o ese referente que tuve y creo que fue mi profesora de primaria. Cuando empecé a dar como esas primeras palabras en inglés, siempre tengo como en mi mente que ella me dijo en inglés como estoy orgullosa de ti. Porque de todas maneras, como les digo, o sea, era una época en la que al inglés no le prestaban la atención que tiene hoy día. Entonces, recuerdo que ella me dijo eso y fue como muy determinante y muy motivante y fue un impulso pues para seguir aprendiendo y para forjarme como una muy buena profesora. Y creo yo allí que es donde uno como docente, cuando ya tú egresas de la universidad, te das cuenta cómo uno como profesor tiene la potestad, diría yo,
y creo que es una responsabilidad enorme de cómo generar, cómo construir en tu estudiante, fortalecer y motivarlo y generarle el interés por X o Y asignatura o por X o Y vocación, o cómo también puedes ocurrir lo contrario cuando de pronto no hay una palabra de aliento, no hay una palabra motivante. Entonces, por eso yo pienso que la docencia es una carrera humanizadora realmente, y realmente nosotros como docentes tenemos como ese poder de ser artífices de esos hombres y esas mujeres del presente y del mañana. Entonces, desde mi experiencia puedo decir eso, que de pronto en mi familia tuve como el apoyo de que la mayoría de mis tías son profesoras. Entonces, como que a veces en la familia querían como que, ay, sí, tú también eres profesor, pero realmente en mí no se dio por eso, y una persona que me inspiró y me generó como esa motivación por el inglés y por la docencia fue eso, mi profesora de primaria. Entonces, miren cómo llego a la universidad y cómo egreso y hoy día me dedico a esto, y esa memoria del pasado significó y significa mucho aún en el presente. Entonces, por eso pienso que nosotros como profesores, siempre donde vayamos, en medio de cualquier circunstancia, hay que tener una cara amable, amar realmente lo que se hace, porque eso se va a ver reflejado pues en nuestros estudiantes. Así es, y la importancia de ser un buen profesor, porque si usted se da cuenta, un profesor de primaria, o sea, cuando era chiquito, él es lo que definió realmente lo que usted quería para su vida. Claro que sí, profe. ¿Hay alguna recomendación para todos que les quieran dejar a los estudiantes para elegir la carrera, para ser docente? Porque pues ellos están en pro de ser docentes, o ir, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver de la investigación, de las lenguas extranjeras. ¿Qué recomendación de pronto como docentes y que están dentro de esa área y que están y les brindan clases, les pueden regalar a ellos? Yo creo que están esperando a que yo hable porque hablaron antes. Roberto y Margarita. Bueno, yo por todo lo que me ha pasado, porque eso es como lo que conté como partecita ahí breve de la historia, porque eso tiene muchas ramificaciones y de todo. Importantísimo conocerse uno mismo, como decía la doctora desde el principio, saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Por ejemplo, en mi caso, a pesar de que yo soy relativamente, no voy a decir bueno, pero sí normal en matemática y me considero con una inteligencia lógico-matemática estándar, la ingeniería no fue lo mío porque no era lo que yo buscaba. A mí me gusta mucho investigar, a mí me gusta mucho leer, pero leer e investigar, no de pronto, y soy honesto, no de leer libros, no soy tanto de leer libros, sino de que leo, me apasiono, busco, encuentro y siempre estoy como en esa sintonía. Sé que una de mis fortalezas es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, entonces sí aplica para ingeniería, pero más en otros contextos en mi caso. Entonces conocerse a uno mismo es importantísimo. Dos, conocer la carrera y de lo que en realidad se trata. Un ejemplo, yo estoy en ingeniería de sistemas, yo decía, ay, qué bonito el computador. Entonces, como ya yo sabía reparar computadores, y cuando tú entras a la ingeniería de sistemas, entonces la lógica está por todos lados, los pseudocódigos en ese entonces, el lenguaje de programación, entonces que si te querías por redes o si te querías por programación. Entonces, no era como lo que en realidad esperaba. Como en ese entonces no había tanto acceso a la información como ahora, era un poquito más complicado. Entonces, número uno, conocerse uno mismo, y dos, conocer la carrera y lo que en realidad, si pueden tener un fogueo o conocer a alguien que los pueda asesorar, es magnífico. Por ejemplo, si quieren ser licenciados, pues ver primero cómo es una clase, cómo es un contexto de un colegio, cómo es un contexto de una clase en educación superior. Y lo digo porque ser profesor tiene muchísimas ramificaciones. Tú puedes ser profesor de colegio. Yo personalmente, a pesar de que trabajo en colegio, no ha sido mi fortaleza. Siempre ha sido educación superior. Entonces siempre he querido trabajar con adultos, con jóvenes,
conocer qué parte de esa carrera, hacia dónde va y hacia dónde se dirige. Y por último, y que eso siempre lo he tenido muy en cuenta desde el principio, es tener algo diferenciador. Algo que te diga, por ejemplo, si yo me presento con Margarita y con Roberta a una entrevista, porque yo y no ellas. Algo que no solo en tu hoja de vida, sino en todo lo que es la parte personal, que te diferencia de todos los demás. Yo muy personalmente siempre he trabajado con eso. Por ejemplo, como les comentaba, al principio era, antes un profesor de inglés tenía un plus, el que había vivido en un país de habla inglesa. Yo he viajado, pero no he vivido en un país de habla inglesa. Entonces es diferente. Entonces, ¿qué hice yo? Tomar un examen que en ese entonces era un lujo para poder tener un B2 o un C1. Ahora, tener una maestría. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajé muchísimo para ser investigador junior. Entonces son cosas que al final dan un plus no solo a tu hoja de vida, sino a todo en general, para tu poder de pronto sobresalir un poco, o sea, buscar esa parte diferenciadora, que es lo que en realidad te da ese plus con respecto al mercado. Entonces es importantísimo también prepararse, estudiar. Yo solo tengo aquí de mi papá que hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, y por eso he estudiado todo lo que se me ha dado. Y una cosa muy importante, para terminar, de pronto si a alguien le ha pasado eso no queda en saco roto. Yo, por ejemplo, muy personalmente, mi especialización y mi maestría están destinados al tema de las TIC, y obviamente eso tiene que ver con lo que yo estudié en ingeniería de sistemas. Se lo digo a ustedes, yo además trabajo en otras partes, y una de esas es como diseñador instruccional. Eso está muy relacionado con el tema de desarrollo y programación de plataformas institucionales educativas. Entonces no se echan a saco roto las cosas que de pronto se han hecho. También hay que buscar como esa forma de encauzar las cosas, y que todo, al final, cuando uno trabaja por las cosas y cuando uno, digamos que no tiene sueños, sino objetivos, todo se va encauzando hacia eso. Entonces, tener como muy claro ese proyecto, qué es lo que quieres, cuáles son esas metas. Metas, no sueños. Eso era que iba a compartir. Ok, gracias, profe. Realmente eso es muy valioso. Profesora Roberta, Margarita, ¿qué recomendaciones les dan a los chicos? Bueno, yo creo que Félix habló mucho y fue muy contundente en su narrativa ahora. Es eso, tenemos que pensar y es un momento que uno tiene que de verdad reflexionar qué yo quiero hacer, ¿cierto? ¿Cómo yo quiero hacer? ¿Y para qué yo quiero hacer? Creo que son interrogantes que uno debe tener muy claro y de pronto ya empezar cómo me veo, ¿cierto? ¿Dónde me veo? Porque uno como docente no esperemos que seremos millonarios, porque eso está fuera de contexto. Entonces, en mi realidad, ¿dónde me veo? ¿Qué clase de profesor quiero ser? Creo que tiene que ser muy claro. Yo quiero ser un profesor que llega y echa todos los temas de encima. O yo quiero ser un profesor que de verdad me lleve a pensar acerca de ese tema. Entonces, debemos, para mí, hoy, eso vale porque yo siempre digo que el profesor es un eterno aprendiz. Estamos en ese papel, siempre en ese rol de estar aprendiendo. Tenemos que ser autónomos. Yo no puedo esperar que, por ejemplo, mi profesor me diga, yo tengo que saber que tengo que estudiar, yo tengo que saber que tengo que buscar más allá de que el profesor me diga. Yo tengo que ser un estudiante, un profesional curioso, que investigue, que le guste aprender, porque es eterno. Yo tengo que me adaptar a diversos alumnos y estilos, porque como aquí bien se dijo, escuela es diferente de universidad, que es diferente de un curso libre, son intereses distintos, y yo tengo que como que me dividir para trabajar con niños. Yo no tengo ningún talento para trabajar con niños, yo no sé ni por dónde empezar. Eso quizás descubra que sí tengo talento, pero ahora no me veo trabajando con niños. Con jóvenes sí, con adultos sí, porque es un otro lenguaje, es otra forma de trabajar, ¿cierto? Tenemos que ser flexibles, siempre.
y adaptables. Nos tenemos que así, nos caminamos siempre así. Yo creo que, y sobre todo, que Félix habló del pensamiento crítico. Tenemos que pensar, tenemos que salir de nuestra caja de confort y empezar a pensar y proponer. Yo no puedo darme por sentado. Yo tengo que de verdad salir y trabajar para eso, hacer lo mejor siempre. No importa qué profesión, que más adelante, sabe que me cansé, no quiero hacer eso, pero en qué tú escojas hacer, tienes que ser lo mejor. Tienes que hacer lo mejor siempre, no importa dónde, pero siempre tienes que trabajar para ser tu mejor y ser el mejor, si posible, porque la competencia es durísima hoy en día. Era eso. Ok, profesora Margarita. Bueno, bueno, yo creo que en cuanto a lo que menciona Félix y la profe Roberta, muy de acuerdo. Yo siempre he considerado que una recomendación importante para los estudiantes es que uno siempre tiene que estar preparado para las oportunidades, ¿cierto? Y una manera de hacerlo es eso, ser un aprendiz constante. Yo creo que nosotros como docentes tenemos que ser unos estudiantes eternos porque con este mundo tan cambiante tenemos que ir pues a la par de todos esos cambios. Entonces, eso pues pienso que es muy importante. También que cualquier cosa que hagamos, como decía la profe Roberta, hacerla bien, hacerla con amor y compasión. Yo pienso que hoy día el mundo actual laboralmente está muy competitivo y yo creo que si en vez de competir cooperáramos, fuera totalmente diferente. Entonces, eso también. Que ante todo sean muy buenos seres humanos, sean muy buenas personas. Y más por lo que les digo, nosotros somos docentes y creo que los estudiantes en cualquier escenario educativo y en cualquier grado de escolaridad necesitan eso, docentes empáticos, docentes que manejen una comunicación asertiva, que sean respetuosos con sus estudiantes, que mantengan buenas relaciones interpersonales, porque qué mejor manera que dar el ejemplo, ¿cierto? Obviamente en el campo laboral nos encontramos con cualquier cantidad de personas, porque obviamente todos somos diferentes y tenemos diferentes personalidades, pero siempre uno tiene que ser muy buen ser humano en donde vaya, hacer las cosas bien, con amor, con pasión y pues creo que esa sería como mi recomendación para los estudiantes, ¿sí? Que sean los mejores, sí, que sean los mejores enseñando inglés, pero que también sean muy buenos profesores como personas para con sus estudiantes. Creo que ese es un valor agregado, porque a veces yo veo que uno puede ser el mejor profesor de matemáticas y excelente en matemáticas, pero a veces como persona, a veces uno siente como que, ay, yo quisiera esperar a X o Y cosas de mi profesor, más allá pensando de los contenidos o de conocimiento. Sí, es importante formarse en eso, como les digo, siempre estar preparado por las oportunidades y eso se consigue estudiando, pero también hay que ser muy buenos seres humanos. Por eso yo pienso que en este mundo, vuelvo y le repito, si en vez de competir, cooperáramos, todo fuera, creo que maravilloso, muchos equipos de trabajo. Así es. Bueno, mil gracias de verdad, profes. Me gustaría de verdad extender esto, pero bueno, tenemos compromisos. De verdad, muchas gracias por asistir. Yo creo que a los chicos les va a quedar bastante muy recalcado toda esa información que ustedes nos han dado. A los chicos, muchas gracias por asistir. Nosotros desde Bienestar Institucional ofrecemos servicios de asesoría psicológica y también psicología, asesoría académica. Nosotros tenemos ustedes de orientación vocacional, si de pronto en algún momento ustedes o alguna persona que conocen de que estudia en la universidad siente que hay algo que no está como muy acorde, nosotros tenemos todas estas herramientas para poder ayudarlos, trabajar en su proyecto de vida. Siempre estamos haciendo todo esto, yendo a los salones, ofreciéndoles talleres psicoeducativos a los chicos, porque sabemos que más allá de la parte académica, la parte emocional y la parte entre a la academia es muy importante, pero
siempre hay algo que queda, ¿no? Por ejemplo, puedo ser muy bueno, pero de pronto no tengo hábitos de estudio. Puedo ser muy bueno, pero no tengo buena inteligencia emocional. Entonces, al enfrentarnos a un mundo laboral que es bastante competitivo, como ustedes lo mencionaron, tener estas herramientas es supremamente muy importante. Entonces, por eso nosotros desde Bienestar todo el tiempo estamos trabajando para que los chicos nos conozcan nuestros servicios, puedan venir sin miedo, a hablar de sus situaciones y poder trabajar en esas fortalezas, en esas cualidades, en esas debilidades, en esas amenazas que todo el tiempo estamos teniendo y que no sabemos. ¿De verdad? Profe Jorge. Lila, recordarles que en el caso de que no se puedan acercar a Bienestar, me pueden decir a mí y yo puedo hacer la remisión a las diferentes áreas de Bienestar para que se contacten con ellos y los puedan atender. Así es, nosotros tenemos al profe Jorge, que es nuestro docente de permanencia, que también está de la mano con nosotros y que cualquier inconveniente, problema, circunstancia que pues lleguen a tener, pues está para colaborarles y ayudarles. ¿Alguno tiene alguna pregunta, chicos, a los profes o a mí? ¿O todo clarísimo? No, yo creo que quedó todo claro. Igual cualquier cosa le preguntan en clase seguro. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, profe Jorge. Gracias de verdad por hacer esto posible. A ustedes, de verdad, mil gracias. Gracias, gracias a todos. Un gusto. Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Lila.